Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la asistencia. Al final casi que se ha llenado el aula. Y bueno, bienvenidos al taller de planes municipales contra el cambio climático. Vamos a ver algunas claves importantes sobre este tipo de planificación local. Es complicado que en 1 hora y media abordemos de manera profunda lo que son este tipo de herramientas, pero bueno, yo con que os llevéis hoy un aprendizaje básico de lo que son este tipo de planes aquí en Andalucía y aprendáis en este sentido, y yo también me lleve un poco de aprendizaje vuestro, que estoy seguro que aportaréis, me conformo, ¿no? Me presento, yo soy Germán Pablo Miñón, soy director del área de ciudades sostenibles en Ecoterrae. Ahora os presentaré un poquito más la empresa. Aparte de la labor profesional que hago en consultoría, también hago labor investigadora. Estoy ahora mismo doctorando en la Universidad Pablo de Olavide, en la línea sobre todo dirigida a riesgos climáticos, sobre todo enfocado a las altas temperaturas en los entornos urbanos. De hecho, aquí está presente uno de mis directores de tesis, Jesús Vargas, que luego también interviene a las 11 en un seminario sobre gestión del agua muy interesante, a lo que os animo a que asistáis. Y bueno, también colaboro con COAMBA, con el Colegio de Ambientólogos de Andalucía, quien organiza este evento, como vocal de comunicación. En Ecoterrae, como os decía, llevamos 13 años trabajando en desarrollo sostenible, todo lo derivado con análisis de sostenibilidad empresarial, pública, cambio climático, y hemos ido evolucionando muchísimo desde nuestros inicios, ¿no? Por resumir un poco, tenemos 4 grandes líneas de soluciones. La primera de todo, mercados de carbono, en la cual nos enfocamos en servicios derivados de absorción de CO2, de emisiones, de compensaciones. Ese fue realmente nuestro primer servicio y a partir de ahí empezamos a diversificarnos, ¿no? Con la consultoría ESG, muy en boga de todos ahora mismo, ¿no? Con planes de sostenibilidad, taxonomía de la Unión Europea, finanzas sostenibles. Otro de los grandes pilares que tenemos en la empresa son los índices y certificados en sostenibilidad. Hacemos todo tipo de estudios de huella de carbono, huella hídrica, dirigido a la corporación, a la empresa, a los análisis de ciclo de vida, producto, economía circular. Y luego tenemos la pata de ciudades sostenibles, que es la que yo dirijo, junto con otras 2 compañeras, ¿no? Aquí nosotros, en la línea de ciudades sostenibles, la verdad que tenemos bastante bagaje desde hace ya como 8 años. Trabajamos con diferentes organizaciones, entidades públicas, ya sean diputaciones, ayuntamientos, empresas público-privadas a nivel nacional, ¿no? Como veréis ahora, estamos hablando de planes municipales contra el cambio climático. Recién terminamos un proyecto súper ambicioso, súper grande con la Junta de Andalucía. Hicimos 113 planes municipales contra el cambio climático para los municipios con población inferior a 50.000 habitantes de Cádiz y Córdoba. Y la verdad que fue un proyecto, fue un reto total, pero la verdad que salió bastante bien y eso además nos ha dado una solvencia en ese sentido a nivel de ejecución de planes municipales contra el cambio climático muy importante. Como sabéis, ahora lo veremos, son relativamente recientes este tipo de herramientas, ¿no? Y muchos de los municipios todavía no tenían, establecido este tipo de planes, sobre todo los municipios más pequeños que suelen tener menores recursos, tanto económicos como recursos humanos, ¿no? Entonces ahí la Junta hizo un esfuerzo muy importante en este proyecto, lo hizo además a nivel de toda Andalucía. Nosotros trabajamos con Cádiz y con Córdoba, pero fue con todas las provincias. Y no solo en la parte del proyecto, sino previo al proyecto, ¿no? Ahora veremos una serie de herramientas que la propia Junta de Andalucía, junto con otras consultoras como nosotros, ejecutaron, desarrollaron para facilitaros tanto a todos los técnicos municipales como a aquellas personas que quieran ejecutar un plan municipal contra el cambio climático, puedan, trabajar sobre ella e ir desarrollando su propio plan, ¿no? Es un taller, lo que pasa es que lo vamos a enfocar de una manera más de seminario. Ahora entenderéis por qué.
A mí me hubiera gustado que hubiéramos formado grupos, ¿no? Que hubiéramos trabajado sobre las herramientas. Pasa que es un poco complejo porque tendríais que haber traído ordenadores, instalar una serie de programas, una cosa un poquito compleja, sobre todo en un congreso de estas características. De todos modos, quiero que esto sea participativo, que no sea un monólogo mío que os aburra y os vayáis de aquí un poquito amargados hacia la otra charla, ¿no? Sino que participemos y que aportéis también, ¿vale? Vamos a ver simplemente dos puntos importantes, la introducción y el marco normativo, y luego ya nos meteremos de lleno en lo que son las fases del PMCC y las herramientas. Con esto os vais a llevar, digamos, un buen aprendizaje, sobre todo a aquellos que no habéis trabajado nunca con PMCCs. Dicho esto, hola, ¿qué tal? ¿Quiénes de aquí habéis trabajado alguna vez con PMCC? ¿Nadie? ¿Con PACES, planes de acción climática, energía sostenible? ¿Nadie? ¿Quién viene de la administración pública? ¿Alguien viene de la administración pública? ¿Ayuntamiento? ¿Ayuntamiento de Málaga? ¿Técnico de medio ambiente, quizás? ¿No has trabajado con PMCCs? En concreto no, ¿no? Está externalizada. Bueno, te va a interesar entonces. ¿Estudiantes? Muchos estudiantes. ¿Empresa privada? ¿Consultoría? ¿De dónde? Barcelona. Muy bien, bueno, hay disparidad. Vale, bueno, pues vamos a ello. ¿Qué es un PMCC? Un PMCC es el instrumento ahora mismo, digamos, es el buque insignia ahora mismo de la planificación local climática de Andalucía. ¿Vale? Cuando hablamos del Plan Municipal contra el Cambio Climático nos estamos refiriendo a los planes que fomenta la Oficina Andaluza de Cambio Climático, que pertenece a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente actualmente. Sobre todo se centra en dos patas importantes, la de mitigación, gases de efecto invernadero, y la parte de adaptación, sobre todo dirigida a riesgos climáticos. Luego veremos que también se desarrolla otro tipo de medidas, ¿no?, relacionadas con mitigación y adaptación. Es un documento obligatorio para todos los municipios, creo que son más de 750 municipios en Andalucía, independientemente del número de habitantes, son todos obligatorios. Ahora veremos una diferencia con una herramienta muy similar que se lleva usando desde hace mucho más tiempo que los PMCC, que son voluntarias. Estos planes se pueden hacer a nivel municipal, se pueden hacer a nivel de municipio individual o se pueden hacer a nivel de agrupaciones. Imaginaros, tenemos una comarca de los Pedroches. ¿Eres de los Pedroches? Oh, ¡qué buena tierra! Y tenemos aspectos en común, comerciales, o tenemos, no sé, Parque Natural de los Arcos Nocales, ¿no? Pues tenemos ahí un sector económico importante y a lo mejor, aunando recursos, pues sería más interesante que se hicieran en agrupaciones. Nosotros, de hecho, hicimos una prueba piloto con la comarca de los Pedroches, con municipios como Añora, no recuerdo el mío, Conquista, y eran tres más. Más pequeñitos, sí, exactamente. Eso es. Hicimos un proyecto de PMCC agrupado y salió muy bien, la verdad. PMCC, como digo, es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque se enmarca dentro de la Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y para la transición energética de Andalucía. ¿De acuerdo? En concreto, en el artículo 15 dice: los municipios andaluces elaborarán y aprobarán planes municipales contra el cambio climático. No especifica más nada, por tanto, se da por hecho que es obligatorio para todos los municipios, ¿no? Y este tipo de planes tiene un horizonte muy definido hasta 2030. ¿Por qué? Porque se alinea con el plan de acción, con el Plan Andaluz de Acción Climática, con la PAC. ¿Vale? Muchos de los objetivos que establece PMCC, hay algunos objetivos que son más dispersos, que lo dejan un poquito más abierto, y otros que son más concretos, pero todo se relaciona con la PAC andaluza. Una novedad que también introduce respecto a la PAC, los PMCCs, es que también incluye una visión a 2050, ¿vale? Sobre todo a nivel de riesgos climáticos y bueno, de reducción de emisiones también. Pero de riesgos climáticos no nos podemos quedar en análisis de riesgo a 2030, que estamos a 5 años. Tenemos que hacer un análisis de riesgo un poquito más, en un horizonte un poquito más amplio, ¿de acuerdo? ¿Qué relación tiene con PACES? No sé si sabéis qué son PACES, planes de acción
clima y energía sostenible. ¿Nadie? Bueno, PACES es una iniciativa voluntaria que viene desde Europa. Digamos que fue la primera iniciativa europea a nivel de, de gestión climática municipal, allá por el año creo que 2010, y es una iniciativa voluntaria. Es voluntaria, pero es una iniciativa que prácticamente casi todos los municipios se han adherido a ella porque es requisito indispensable para subvenciones, financiación, es decir, muchísimos municipios lo tienen, ¿no? PACES es muy parecido a lo que se plantea en un PMCC. Son primos hermanos. La diferencia es que PACES es voluntario y PMCC es obligatorio. Aquí surge una pregunta. Muchos de los técnicos municipales, en este sentido, nos dicen, oye, es que nosotros tenemos PACES hechos, ¿por qué nos obligan a hacer PMCC? Bueno, lo dice la ley. En este sentido, que tengas un PACE hecho no significa que te exima de hacer un PMCC, lo tienes que hacer. La ventaja, que según la guía, que ahora veremos más adelante, de hecho, la Junta de Andalucía proporciona una guía para elaborar planes municipales contra el cambio climático, se ha actualizado ya 8 veces y la última ha sido hace unos días, da facilidades para que los municipios que tengan su PACES hecho y lo tengan actualizado puedan, digamos, hacer un híbrido o incluso actualizarse a PMCC. ¿Por qué? Porque al final un PACES también, digamos, estudia emisiones, mitigación, estudia también análisis de riesgo, de forma un tanto diferente, pero que al final se pueden unificar. Entonces, es un trabajo que ya tenéis hecho aquellos municipios o aquellas consultoras o aquellas, no sé, profesionales que deban de desarrollar un PMCC, se pueden basar también en el PACES previo que tengan, ¿no? Entramos ya en la madre del cordero, ¿no? Las fases de un PMCC y las herramientas, que creo que es lo más interesante de esto. De verdad, cualquier duda que tengáis, me cortáis, me paráis, no quiero que esto sea un monólogo mío, ¿vale? La fase de un PMCC. La primera de todas, quizás para mí, la fundamental, aunque parezca que no, es el contexto municipal, ¿no? En la primera fase vamos a recopilar datos básicos del municipio, gobernanza, diseñaremos la participación pública, que es un paso crucial para los PMCC y para cualquier plan local de adaptación al cambio climático o de reducción de emisiones, porque aquí actuarán o participarán, valga la redundancia, todos los actores implicados en el municipio, ya sean ciudadanía, ya sean asociaciones, empresas, público-privadas, ¿no? Es importantísimo que ellos nos den el feedback de lo que ellos consideran en este tipo de planes, ¿no? Y luego el contexto municipal. El contexto municipal, ahora entraremos un poquito más detalle, ¿no? Que siempre os voy contando algunos trucos, ¿no? De lo que podemos hacer con PMCC. Siempre se subestiman, pero es fundamental para luego hacer un buen análisis de riesgo, ¿vale? La segunda fase es la que comúnmente se conoce como mitigación y es hasta el día de hoy es donde se ha centrado casi toda la política climática a nivel nacional y europea. Mitigación, estamos hablando de el inventariado de emisiones, ¿vale? Identificar todas las fuentes de emisión que tiene un municipio y calcular realmente su huella de carbono. Y últimamente, dada la importancia que tiene también esta pata, la de adaptación, pues se está poniendo mucho énfasis en la parte de análisis de riesgos climáticos, ¿vale? Para mí personalmente es lo más interesante. Con estas tres fases tendríamos lo que es el diagnóstico. Y con estas tres fases realmente tendríamos el 70% de lo que es un PMCC realizado. Y aquí es donde realmente debemos de aplicar todo el esfuerzo. Yo veo PMCCs y veo planes como PACES que todos los esfuerzos se aplican aquí, en plan de acción. Está muy bien, claro, es decir, tenemos que actuar. Pero sin tener un buen diagnóstico no podemos actuar de manera correcta. Y aquí se encuentran muchas fallas, tanto a nivel de, bueno, porque no existen los recursos necesarios, a nivel de herramientas, ¿no? A veces vamos un poco con prisa y se hacen las cosas de aquella manera. Entonces, aquí es donde está el reto realmente, en hacer un buen diagnóstico para que luego el plan de acción sea lo más eficaz y eficiente posible. Una vez realizado el diagnóstico, vamos a plantear una estrategia municipal o en la agrupación de municipios que tenga una misión y una visión, ¿vale? Y aquí ya planteamos los objetivos.
Ahora veremos los objetivos de manera más concreta, pero los objetivos, como os decía, están alineados con la PAC, ¿vale? Plan de acción. Aquí se harán medidas de toda índole, ya sea de mitigación, de eficiencia energética, energía renovable, adaptación, sinérgicas, concienciación, todo para intentar abordar los objetivos que nos planteamos según el diagnóstico que tenemos. Este plan de acción conlleva una serie de indicadores de seguimiento para ir verificando que se van cumpliendo o no. Este plan de acción se va renovando cada 2 años con el seguimiento y además contempla una planificación presupuestaria. Tema importantísimo, porque al final todo esto depende de un presupuesto que nos aprueben, ya sea en pleno, tengamos el presupuesto o Diputación nos ayude con subvenciones, etcétera, ¿no? Y este plan de acción se pueda traducir realmente. Una vez que tengamos ya todo nuestro PMCC montado, como siempre, se tiene que, digamos, tramitar a la información pública durante 30 días y a partir de ahí ya se aprueba en pleno, en ordenanza, y ya tenemos nuestro plan, ¿no? Vale, antes de seguir con las fases, me gustaría ya empezar a explicaros un poco el tipo de herramienta que usamos, ¿no? Permitidme que me siente porque necesito explicarlo desde aquí. Como os decía anteriormente, la Junta de Andalucía proporciona, facilita una guía de PMCC, que os la voy a enseñar ahora mismo. Bueno, la tengo aquí abierta. Y que si en algún momento os enfrentáis a la elaboración de PMCC, lo primero que deberíais de hacer, evidentemente, es empaparos de esta guía. Aquí viene desarrollado expresamente todo lo que os voy a comentar, o estoy comentando, ¿vale? Como veréis en el índice, te explica qué es un PMCC, el horizonte temporal, la gobernanza, la evaluación de la situación actual, y ya te va diciendo y te va explicando cómo hacer ese inventario de emisiones, ese análisis de riesgo, todos los pasos, ¿no? Además actualizados. Pero luego, la herramienta nuclear que tiene la Junta de Andalucía para desarrollar este PMCC es, disculpadme, es la plantilla PMCC, ¿vale? Es un Excel. Lo único, digamos, el único hándicap que tiene esta herramienta es que solo se puede usar con LibreOffice. Es un software libre y hago hincapié aquí porque esto realmente a veces es un problema, ¿vale? No es igual de dinámico o igual de efectivo LibreOffice que Excel, ¿no? Entonces, a veces, aunque la herramienta realmente está muy bien y es muy, digamos, intuitiva, a veces se cae, da problemas. Entonces, bueno, y esto se trabaja así porque la Junta de Andalucía, no sé si en todo, pero en casi todas sus herramientas, digamos, de cálculo, usa siempre LibreOffice, ¿vale? Estamos obligados a ello. Ahora lo muestro, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de herramientas muy interesantes, ¿no? Para el inventario de emisiones, para el cálculo de huella de carbono, tenemos una herramienta que es la aplicación de huella de carbono municipal. Para análisis de riesgo nos vamos a apoyar en el visor Sigma. Es un visor que se actualizó recientemente. De hecho, está actualizado al 6º informe del IPCC, que ya incluye los nuevos escenarios climáticos. A mí personalmente me gusta mucho, tiene sus carencias, ahora las veremos, pero se puede sacar mucho jugo de este visor más allá de un plan municipal de cambio climático. No sé si alguno de vosotros hacéis no sé, autorizaciones ambientales, hay evaluaciones de impacto ambiental. Sí, ¿verdad? Sí, dime. Ahora lo vamos a ver, pero se analizan riesgos de clima, ¿vale? También nos dan información a nivel de balance hídrico, a nivel de biodiversidad, por eso decía lo de la evaluación de impacto ambiental, y también hay una pestaña interesante de confort térmico. Ahora la vamos a ver con detalle. Y te viene multitud de variables que en comparación con el antiguo visor no tiene nada que ver, ¿vale? Muchísimo más amplio, muchísimo más rico. Incluso si nos quedamos cortos con este tipo de visores, podemos irnos al visor nacional, que es Adapteca, que no sé si lo conoceréis, pero el Ministerio de Transición Ecológica dispone para todos nosotros a nivel público un visor que nos ayuda a los análisis de riesgo, ¿no? Esto ya está planteado desde hace varios años, pero también se va actualizando. Y aquí, por ejemplo, en este proyecto que os decía, que hicimos con Córdoba y con Cádiz,
el propio visor que nos ofrecía la Junta de Andalucía era muy potente, pero sí que tenía algunas carencias en algunas variables climáticas. Entonces tuvimos que tirar de este visor. Lo ideal es no mezclar distintos visores con distintos escenarios, ¿vale? Aquí estamos hablando de que este visor está utilizando escenarios ya totalmente actualizados. Adazteca en aquel momento todavía no lo tenía del todo actualizado, pero bueno, para lo que al final nos compete, que es saber realmente el cambio que pueda haber de una ola de calor o sequía o inundaciones, más o menos nos puede valer, ¿vale? Tampoco tenemos que ir de una manera súper precisa en este sentido, ¿vale? Pero lo ideal es siempre, y así se le ha también reportado a la Junta de Andalucía, es contener todo en un mismo visor, y me consta que están trabajando en ello y se están actualizando este tipo de herramientas. Os voy a enseñar estas dos herramientas y ahora pasamos a la herramienta Excel, que es, digamos, el núcleo de PMCC. A partir de ahí se va trabajando todo PMCC y se va trasladando a un informe, que es el que se presenta. Si abrimos la aplicación de huella de carbono, ahora la tengo aquí abierta. Fijaros que nos lleva al portal andaluz de cambio climático, ¿verdad? Vale. Aquí encontraréis dos opciones, un acceso restringido y un acceso público. El acceso restringido tendréis acceso a aquellos técnicos municipales, en este caso, que os proporcionen la clave, y tendréis la ventaja de vosotros mismos también reportar información, dar feedback, pero bueno, el acceso público prácticamente es idéntico al restringido. Si entramos al acceso público, os aviso que va a tardar un poco porque es una web un poco pesada. Vale. Sí, aquí en esta herramienta vamos a encontrar, tenemos disponibles todos los datos de huella de carbono de gases de efecto invernadero de todos los municipios de Andalucía. Está cargando todavía, ¿vale?, el mapa de todos los sectores. De hecho, lo tenemos desde el año base. Un segundito, ¿vale?, porque está cargando. Tenemos desde el año base, que es 2005, los planes municipales se tienen que hacer desde el año base, desde 2005 hasta la actualidad. Ventajas que tenemos todos esos años. Desventajas que la Junta de Andalucía siempre va un poquito más atrasada de lo que nos gustaría en ese sentido. Ahora mismo los datos disponibles más actuales que tenemos es 2021. Por tanto, si queremos hacer planes municipales contra el cambio climático a día de hoy, pues la recopilación de datos para calcular la huella de carbono en todas sus fuentes la tendremos que hacer nosotros de manera manual. Eso ya os digo que es un trabajazo, ¿vale? Identificar todas esas fuentes que el ayuntamiento os proporcione, o vosotros como técnicos de ayuntamiento recopiléis toda esa información de todos los departamentos que dispongáis, no siempre es sencillo, ¿vale? Pero bueno, entiendo que en breve, seguramente 2022 se actualice ya y 2023 casi seguro, ¿vale? Se van actualizando a veces cada 2 años. Os lo voy a enseñar de manera un poquito más precisa. Como veis, tenemos la huella de carbono general en esta pestañita de aquí. Veis mi cursor, ¿verdad? Y luego tenemos cada uno de los sectores: consumo eléctrico, instalaciones fijas, transporte, residuos, aguas residuales, gases fluorados, agricultura, ganadería y sumideros. Si elegimos, por ejemplo, a ver si es que no me deja. A ver. Vale. Elegimos, por ejemplo, Málaga, ¿no?, que estamos aquí. Y aplicamos filtro. Nos va a dar toda la información de huella de carbono de todos los sectores del municipio de Málaga, así con todo el municipio de Andalucía. ¿Vale? Me voy a adelantar un poco porque no me quiero retrasar mucho y la herramienta va un poco lenta. Lo que quiero mostrar con esto, yo os sugiero que si al final vais a hacer este tipo de planes, esta herramienta la tengáis súper trabajada, que indagáis todo en ella, ¿no? Pero aquí lo más importante es que nos vayamos a la parte de informes, ¿vale? Si aplicamos la parte de informes, esta herramienta la Junta la hizo con idea de que toda la información que tengamos aquí se pueda descargar a nivel de hoja de cálculo. Si nos vamos a la plantilla de Plan Municipal contra el Cambio Climático,
vemos que tenemos un descargable, ¿no? Aquí seleccionamos un año en concreto o toda la serie de años que queramos, digamos, trabajar y el municipio que queramos, ¿vale? No lo voy a hacer porque esto tarda un montón. Yo tengo aquí ya un descargable que sería de esta manera. Siempre os recuerdo abrir con un LibreOffice, si no, no os deja trabajar, ¿vale? Vais a tener una información de estas características. Aquí es de un año, pero si tendríamos varios años, tendremos una serie de años con todos los datos de huella de carbono de todos los sectores, ¿verdad? Esto es tan simple como copiar esta información, un copia-pega, y llevárnoslo ahora, que os lo voy a enseñar, a una parte de la herramienta y automáticamente se calcula todos los consumos y toda la huella de carbono del municipio. Eso es una ventaja enorme, que la Junta de Andalucía ahí, y ahí sí hay que decirlo, ha hecho un trabajo espectacular en estos últimos años para darnos esta información y facilitarnos muchísimo el trabajo en todos los niveles, ¿no? Bueno, luego la propia herramienta también te da otro tipo de información, ¿no? Pero para lo que nos compete a nosotros, nos quedamos aquí. Os enseño la herramienta Sigma, ¿vale? La que nos va a proporcionar toda la información de riesgos climáticos, que también va a tardar un poco porque es un poco pesada. A ver. ¿Me seguís? ¿Dudas? ¿Sí? Vale. ¿Habéis visto alguna vez este tipo de herramientas? ¿Nunca? ¿Adazteca, quizás? Adazteca, quizás. ¿No? Vale. Vale, aquí lo tenemos. ¿Cómo era tu nombre? Perdona. Gonzalo, mira. Me preguntabas por qué mostraba el visor, ¿no? Si nos fijamos en la parte de aquí arriba, es que tarda muchísimo porque el visor tiene una componente geográfica importante y muchísimos datos que tiene que cargar, ¿no? Tenemos una parte de clima, que aquí veremos que están todas las partes de temperatura, olas de calor, bueno, una barbaridad de información. Balance hídrico, aquí nos vendrá bien para el tema de sequías o inundaciones incluso. Biodiversidad y confort térmico. Ahora sí que lo voy a mostrar, ¿vale? Si nos vamos a la parte de clima, ya vemos como arriba aparecen distintos años, ¿no? Esos años significan los horizontes que queremos establecer. PMCC te obliga, es que debe de ser así, ¿no? Tiene que establecer una serie de horizontes. Vamos a hacer un análisis de riesgo, vale, pero ¿para qué horizonte? ¿Para 2030, 2050? Ya hemos dicho que por lo menos mínimo hasta 2050 tenemos que hacer un análisis de riesgos, ¿no? Aquí podemos hacerlo hasta 2100. Lo recomendable y lo que yo recomiendo es que hagamos un histórico que vaya desde, por ejemplo, desde aquí marca 1960 hasta la actualidad, para identificar realmente cuáles son las variables climáticas más importantes, más potentes que están aplicando en mi municipio. ¿Sí? Exactamente. La tendencia que ha seguido en el histórico y luego te hace una representación, un escenario, una proyección de lo que podría ser esa variable de temperatura en distintos escenarios con distintos horizontes, ¿vale? Aquí, no sé hasta qué punto entendéis de escenarios climáticos, ¿os suena RCP 2.5? Sí, ¿verdad? Vale. Aquí en este caso tendríamos que seleccionar, bueno, ya están, digamos, actualizadas a los escenarios actuales socioeconómicos. La diferencia de los SSP con los RCP, por si alguien no lo sabe todavía, es que aquí se incluyen los factores sociales también, ¿vale? Socioeconómicos. Por tanto, son escenarios un poquito más, digamos, realistas o concretos, ¿no? Más que los RCP. Aquí tenemos 5 escenarios que, aquí os digo dos cosas. Si nos tenemos que alinear en PMCC con PAC, siempre vamos a tener que elegir el SSP 3.7, ¿vale? Este escenario de aquí, ¿veis? Tenemos 5 escenarios. Desde el más optimista, según las emisiones que se hagan al 2100, hasta el más pesimista, el 8.5.
Lo normal, lo que siempre se suele hacer en PACES, en PMCC, es elegir uno, digamos, moderado, que es el 2.5, o en RCP el 4.5, y elegir luego siempre el más pesimista para ponernos en el peor escenario posible, que sería el 8.5. Existe esa posibilidad, o por ser más, digamos, perdón que me están hablando del trabajo. ¿Por dónde iba? Sí, por ser coherente con la PAC, deberíamos de hacer siempre el escenario 3.7, que está entre los dos que os he dicho, ¿vale? A mí, sinceramente, personalmente, no me gusta hacerlo así porque nos estamos dejando atrás el escenario más pesimista. Y el escenario más pesimista, tristemente muchas veces, cada vez es el más real, ¿vale? Entonces, bueno, ahí también podéis vosotros jugar con esto. Podéis hacer el escenario 3.7 y luego incluir el más pesimista, evidentemente, ¿no? Y luego tenemos varios modelos de representación de datos, ¿no? La propia Junta y la PAC siempre nos va a solicitar el CMCC ESM2, ¿vale? Está establecido así. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué? Perdón. Geolocalización, sí. De geolocalización te refieres a... Puedes usar ArcGIS o un software libre como QGIS, tan simple como eso. Ahora veremos en el contexto que usamos ArcGIS para, digamos, contextualizar toda la parte biótica, toda la parte física, toda la parte social. Con esa herramienta va sobrado, ¿vale? Aparte de esta herramienta incluso te permite descargarte datos climáticos y trabajar incluso con ArcGIS o con QGIS, ¿de acuerdo? Vale. Como os decía, si nos vamos a la parte de clima... Sí, ya estoy en clima, perdón. Fijaros, todos los índices que tenemos. Temperatura mínima, temperatura media, precipitación de nieve, mes más cálido, mes más frío, bueno, oscilación térmica, noches tropicales, índice de termicidad. Bueno, hay una cantidad ingente de indicadores que la mitad ni lo usamos realmente, pero sí que hay indicadores muy interesantes, ¿no? Como evidentemente la temperatura media, la temperatura máxima, olas de calor en duración, importantísimo, intensidad media e intensidad máxima. Aquí yo he hecho en falta un poco la frecuencia, pero bueno, ya con eso sí que podremos caracterizar más o menos el peligro de ola de calor. Ola de frío. Ola de frío, luego tendríamos también, bueno, aquí podemos delimitar a nivel provincial o a nivel municipal. Si nos vamos al balance hídrico, tendríamos índice de aridez, tendríamos SPI a 3 meses, a 6 meses, a varios meses, ¿no? Índice de sequía, índice de humedad también, meses con balance hídrico menores a 0. Aquí yo he hecho en falta, por ejemplo, un índice que me dé más información a nivel de inundación, ¿vale? En este caso nosotros usamos la parte de Adazteca, el visor nacional que os dije anteriormente, sí que da algunos indicadores, no directamente de inundaciones, pero sí da indicadores que nos pueden acercar a lo que podría ser una inundación, como la precipitación a 24 horas máximas, etcétera, ¿no? Por eso siempre será necesario primero identificar las variables climáticas más importantes, porque si nuestra variable climática de inundación no es relevante, prácticamente no vamos a tener que estudiarla, entre comillas, ¿no? Y quizás centrarnos más en olas de calor o sequías, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una cantidad de información disponible para trabajar en este tipo de variables que, bueno, que ya os digo que no vais a tener problema ninguno de encontrar este tipo de información. Aparte de la que os estoy mostrando aquí, está la información de Rediam, supongo que esa sí la conoceréis, ¿no? La de Medio Ambiente de Andalucía. El sistema, digamos, más estadístico también de Andalucía, el SIMA.
la propia guía que os decía antes, Geoportal. Bueno, ya os digo, en el propio guía que os decía anteriormente, ahí encontraréis todo esto súper detallado, todos los enlaces con las herramientas, ¿vale? Está todo disponible para que, incluso sin usar un software tipo ArcGIS, se pueda hacer un plan. Imaginaros que esto está hecho para que incluso municipios de 300 habitantes puedan hacerlo. Y a lo mejor un municipio de 300 habitantes no tiene un técnico que sepa manejar ArcGIS, por ejemplo, o pueda externalizar, digamos, este tipo de trabajo. Evidentemente, cuanto más se trabaje, más precise en el plan, mejor y más potente va a ser este plan. Vais a ver planes, no recuerdo ahora mismo, pero hay planes muy, muy desarrollados. Y luego hay planes que veréis por ahí que están muy, muy básicos, ¿no? Que son, digamos, bases técnicas, más que nada. Dicho esto, os voy a presentar lo que es la herramienta, ¿vale? De PMCC. Digo que esto es el núcleo porque, como veis, tenemos una portada, un índice, que ahora ya entraremos en él, unas instrucciones que incluso podéis ir siguiéndolas y os van a ir, digamos, resolviendo todo este tipo de dudas a nivel de herramienta. Y ya a partir de la pestaña de datos básicos, aquí os estoy mostrando un caso real, ¿vale? No hay problema. Ya empezamos, digamos, a desarrollar y a recopilar los datos de PMCC, ¿no? Aquí siempre se va a requerir información obligatoria y información que sea opcional. Técnico municipal, la descripción del municipio, los habitantes, las ordenanzas y las leyes que les está aplicando, bueno, entorno cultural, descripción del municipio, entorno natural, ¿vale? Esto ya entramos un poco en lo que es la contextualización. Ahora veremos cómo hacer esta contextualización, que como decía al principio, para mí es un punto importantísimo. Luego tendríamos, la pestaña de inventario de emisiones, tendríamos la pestaña de consumo energético. Esto cuando os descarguéis la plantilla, que eso no os lo he dicho, pero en la propia guía viene un enlace que os podéis descargar la plantilla de PMCC directamente, ¿vale? Cuando descarguéis la plantilla, todo esto evidentemente estará sin gráficos, sin datos y sin nada, ¿no? Lo veréis totalmente virgen, por así decirlo. Consumo energético, análisis de riesgos, y luego tenemos varias pestañas de matrices de riesgo para ir haciéndole el seguimiento durante varios años. Y luego me voy al final. Aquí es donde empezamos a trabajar, ¿vale? Aquí, fijaros. Tenemos una pestaña. Tenemos dos pestañas, ¿vale? Emisiones y datos de actividad. ¿Recordáis antes que nos descargamos un archivo Excel que la Junta de Andalucía nos daba en la aplicación, que no lo dejaba, digamos, a huevo, hablando mal y pronto, para que copiemos y peguemos? Eso tal cual se copia y se pega y se vuelca aquí. Es tan simple como eso. Estos son datos ya volcados de esa aplicación, tanto de emisiones como de datos de actividad. Estas son las dos pestañas que encontraréis al final donde hay que realmente copiar y pegar. A partir de ahí tendríamos ya las pestañas de inventario de emisiones, consumo energético totalmente cumplimentadas. Y aquí os lo voy a poner un poquito más grande, ¿vale? Disculpadme. Y aquí vamos a ver ya datos de emisiones difusas. Emisiones difusas son todas aquellas emisiones derivadas del municipio. Transporte, residuos, gestión del agua, tratamiento del agua, alumbrado público. Fijaros, ¿no? Aquí tenemos ya una relación de emisiones desde 2005 a 2021. Emisiones totales, emisiones difusas y emisiones per cápita, por persona también. Luego también nos dan las emisiones por sector, transporte, combustibles fósiles, gestión de residuos, etcétera. Y luego tendríamos todos estos datos representados a nivel gráfico, ¿vale? Todo esto nos lo podemos llevar a nuestro informe. Os muestro un ejemplo de informe de PMCC, ¿vale? En el que, por ejemplo, nos estamos llevando toda la información que nos está dando la herramienta al informe y ya cada uno ahí expresa, detalla, desarrolla como quiera, ¿no?
pero todos los datos de emisiones de todos los sectores deben de estar incluidos en un PMCC, ¿vale? ¿Qué más nos da la herramienta? Nos da más detalle. Por actividad y por área estratégica. Eso es importantísimo también. Luego veremos que en el plan de acción tenemos que acometer medidas por sectores también y por área estratégica. Pueden ser parecidos, pero son, digamos, términos diferentes. Y tenemos también todo representado a nivel gráfico, como veis en la derecha, sí. ¿Vale? Y aquí sigo para abajo, es todo igual. Incluso nos está dando los detalles del tráfico rodado, ¿no? Por motos, por ciclomotores. Fijaros el detalle, ¿no? Esto sí que es muy interesante. Combustibles fósiles de instalaciones fijas, tratamiento de aguas residuales, todo, ¿vale? En la otra pestaña tendremos consumo energético, que es exactamente lo mismo. Es decir, de hecho, el consumo energético se traduce en emisiones. Vale, vamos bien. Igual, todas estas gráficas se van trabajando, se van, digamos, estudiando para luego establecer bien un plan de acción y todo lo vamos volcando en nuestro plan. Entramos ahora a la parte de análisis de riesgo, la parte de adaptación. ¿Cómo hacemos todo esto, no? Aquí la herramienta la plantea de la siguiente manera, ¿no? Y esto no es por gusto, esto es porque la propia ley así lo establece. Te está estableciendo cuáles son los impactos al cambio climático que tú tienes que estudiar en tu municipio. Y como lo ves aquí, son como 14 o 15 impactos, ¿no? Inundaciones por lluvias torrenciales, inundaciones en zonas litorales, pérdida de la biodiversidad, cambio en la frecuencia e intensidad de los incendios, calidad del aire, sequía, incluso, fijaros, situación en el empleo, ligado a las estrategias, salud humana, ¿vale? Aquí tenemos que aplicar aquellos riesgos tenemos que seleccionar aquellos riesgos que no aplican. Fijaros, este ejemplo es un municipio interior, a él no le aplica el riesgo, por ejemplo, de zonas litorales. A la mayoría, por mi experiencia, casi todo les aplica todo, menos litorales cuando sea interior. Es muy raro que un municipio no tenga una incidencia en la salud humana, un impacto en la salud humana o en la demanda de oferta turística, es raro, ¿vale? Luego se selecciona esa parte porque el riesgo que vosotros capéis aquí se va a eliminar abajo, ¿no? Así funciona la herramienta. Y ahora aquí es donde viene lo más interesante. Aquí vienen el punto 4.2 y el 4.3, ¿no? El 4.2 te está, digamos, obligando a recopilar una serie de zonas especialmente vulnerables, que para eso prácticamente no hay que hacer un análisis de riesgo entre comillas todavía, porque aquí lo que nos está diciendo es, yo vivo aquí, soy técnico municipal de Málaga, vivo aquí, sé que, no sé, Guadalhorce se inunda cada 2 por 3 cuando viene una riada, ¿no? Eso ya sabemos que es una zona especialmente vulnerable, se incluye. Si luego en el análisis de riesgo nos está dando ya zonas con un riesgo muy elevado, evidentemente también lo pondremos aquí. En este caso, bueno, era el río Barbate, que sí que tenía cambio, bueno, más bien en la sequía y la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Si nos vamos al 4.3, empezamos ya con el propio recopilación de datos para análisis de riesgo y la evaluación. Como veis, para el peligro, estamos viendo que se nos está pidiendo el cambio esperado en la intensidad del peligro, es decir, cómo de intenso va a ser esa, por ejemplo, ola de calor, ¿no? Vamos a estudiar ola de calor. Cómo de intensa va a ser esa ola de calor según los periodos que estamos estudiando en los horizontes y el periodo de tiempo que se espera que se produzca. No es lo mismo que esa ola de calor y esa intensidad sea de aquí a 5 años que sea de aquí a 30. Las medidas que tengamos que acometer van a tener que ser más urgentes si es más pronto ese cambio o podemos ser un poquito más relajados, entre comillas, si es más largo, ¿no? Al final tenemos que ser eficaces en los recursos y eficientes en los recursos, ¿no? Luego tendremos la exposición y la vulnerabilidad. Os voy a mostrar en una diapositiva, para que creo que queda un poquito más claro, cómo se hace, cómo sería, digamos, esta ecuación, ¿no? Estamos hablando que para análisis de riesgo, para tener un riesgo, al final vamos a tener que estudiar el peligro, estamos hablando que es su intensidad de peligro y el periodo de tiempo. Esto va a conformar el peligro, ahora veremos cómo, ¿vale?
Luego tendremos que estudiar la exposición. Bueno, perdonadme, el peligro es la variable climática en este caso. Ola de calor, sequía, inundación, incendio, lo que sea, ¿vale? La exposición será si realmente el objeto que se está sometiendo a un peligro está expuesto o no, valga la redundancia, me refiero. Si tenemos edificación en un área inundable, hay exposición. Si no la tenemos, no hay exposición, por tanto, el riesgo en ese sentido es cero, ¿vale? Y la vulnerabilidad, que aquí quizás sea la componente más compleja de estudiar. Y aquí, igual, aquí podemos ser súper precisos y entrar en hacer un pedazo de estudio de vulnerabilidad o quedarnos en lo que nos da la Junta, que es verdad que se queda un poquito más, digamos, más básico. Aquí tendríamos que entrar a estudiar indicadores mucho más precisos de temperatura, de vulnerabilidad social. Bueno, eso es otro mundo que aquí ahora mismo no me voy a poner a explicar porque tendríamos que estar aquí un montón de tiempo, ¿no? Pero ya con lo que nos da la Junta, en la herramienta sí que podremos tener un análisis, digamos, medio establecido de lo que podemos tener como riesgo, ¿no? Vale, os voy a poner simplemente el ejemplo de uno de los riesgos, impactos en este caso, y cómo cumplimentarlo. Fijaros que el riesgo de inundaciones, que así lo marca la ley en su artículo 20, nos está diciendo que tenemos que trazar este riesgo para todas las áreas estratégicas que también nos marca la ley. Las áreas estratégicas son recursos hídricos, prevención de inundaciones, agricultura, biodiversidad, turismo, litoral. Tenemos que cruzar inundaciones con todas esas áreas estratégicas y ver cómo realmente se comporta ese impacto con todas esas áreas estratégicas, ¿verdad? Va a haber impactos que directamente no tengan ningún tipo de relación con ninguna área estratégica, como por ejemplo podemos ver aquí, ¿no? Inundación en el litoral. Como no tenía litoral, pues evidentemente no hay riesgo ninguno. Por ejemplo, inundaciones en el área, por ejemplo, de turismo, ¿no? O, bueno, sí, turismo. ¿Cómo se espera el cambio del peligro aquí? Esto nos lo va a dar las herramientas que estamos hablando antes. Si estamos viendo que el cambio esperado en esa herramienta que nos está dando una información geográfica a nivel de mapa, que de hecho os lo voy a mostrar, ¿no? Esa información que nos da el visor Sigma, ¿vale? Nos la da, aquí se ve muy pequeñito, ¿vale? Pero porque se hizo así queriendo. Nos está dando, por ejemplo, una evolución a nivel histórica y luego a 3 horizontes, al 2015-2040, al 70 y al 100. Y aquí estamos viendo de manera visual cómo es la intensidad de ese peligro y también el cambio esperado. Entonces, con esa información, eso realmente habría que profundizar muchísimo más, ¿vale? No podemos quedarnos en algo tan simple, pero con esa información ya podríamos tener un acercamiento a cómo puede ser esa variable en el peligro, ¿no? Pues si estamos viendo que el cambio esperado es intermedio, aquí la herramienta, la Junta, nos proporciona siempre 3 opciones. Una, si el cambio esperado es bajo; 2, si el cambio esperado es medio; y 3, si el cambio esperado es muy alto. Fijaros que ahora mismo está en medio, ¿no? Si ponemos un cambio esperado como alto, ya el riesgo nos va a ir subiendo. Si el peligro, si el periodo de tiempo, imaginaros, ¿no? Bueno, si el periodo de tiempo que se espera ese cambio es mucho más pronto, tendremos que poner este peligro con un cambio esperado mucho más anticipado. Nos irá subiendo el riesgo, ¿no? Esto, desde mi punto de vista personal, es algo muy simple. No podemos caer en esta simplicidad en hacer análisis de riesgo de inundaciones, por ejemplo. Tendríamos que entrar a mucho más detalle. Pero al final, para ir cumplimentando lo que es la herramienta y lo que te pide la Junta de Andalucía, tenemos que ir en este sentido. Luego ya podremos nosotros incluso incluir en el informe de PMCC un análisis mucho más detallado, ¿vale? De hecho, es lo que se recomienda. La exposición, bueno, pues el turismo en este caso tenía poca exposición a inundaciones, pero bueno, imaginemos que tenemos una exposición súper alta a esas inundaciones. Pues tendremos que poner un valor alto. Y luego la vulnerabilidad, que no lo he dicho antes, va en función de 2 componentes. De la componente sensibilidad, que es lo susceptible que tú eres a ese riesgo, ¿vale? Imaginaros, olas de calor. Pues un barrio que tenga edificaciones muy antiguas,
va a ser mucho más susceptible, o que no tenga, por ejemplo, áreas verdes o sombras, va a ser más susceptible a ese riesgo, o sí, a ese peligro, que un barrio en el que tenga áreas verdes, que su edificio tengan una buena eficiencia energética. Esa es la susceptibilidad, ¿no? O incluso ahí entramos en parámetros, en indicadores demográficos o socioeconómicos. No es lo mismo un barrio, ¿no?, en el que vivan personas con una alta renta que con rentas bajas. Están menos adaptados, son más susceptibles. La capacidad de adaptación va en relación a esto, pero resta realmente la vulnerabilidad. Cuanto más capacidad de adaptación tengamos, menos sensibles, menos vulnerables somos. ¿De acuerdo? Si yo tengo, no sé, voy a poner un ejemplo súper burdo y que realmente es un ejemplo de mala adaptación, pero para que se entienda. Yo tengo una casa súper antigua y que que energéticamente es ineficiente, entonces la temperatura va a calar mucho más en ese interior y yo soy mucho más sensible a esa temperatura. Pero sin embargo yo tengo 2 aire acondicionados en mi casa. Me resta esa capacidad de adaptación, me resta a la sensibilidad. Por tanto, la vulnerabilidad se queda mucho más reducida, ¿no? Es un mal ejemplo realmente porque no debemos de ir por este tipo de adaptaciones, ¿no? Pero para que veáis cómo va esto. Imaginaros, ¿no? Tenemos un área de inundación y hay municipios en el que nos encontramos que no tienen ningún tipo de estudio hecho a nivel de inundación, por tanto, tienen una baja capacidad adaptativa. Son municipios muy vulnerables a las inundaciones o no tienen infraestructura, digamos, de desagüe, de drenaje, etcétera. Otros municipios que sí que hayan hecho este tipo de historia, pues tendrán una capacidad de adaptación más alta y tendrán una vulnerabilidad más baja. Al final, no me enrollo más, lo que queremos tener es un dato de riesgo, que es lo que estamos viendo aquí, en la columna de aquí de la derecha, que nos va a dar un valor cuantitativo del riesgo. Para cada uno, por ejemplo, de este impacto, nos está dando para cada área estratégica un valor cuantitativo del riesgo aproximado. ¿Vale? Luego, si esto lo hacemos para olas de calor, para sequía, para biodiversidad, para todo, vamos a tener una relación de riesgo y una caracterización del riesgo de todo el municipio, ¿no? Y eso se traduce finalmente en una matriz de riesgo, que es esto que veis aquí. ¿Qué es una matriz de riesgo? Pues al final es un cruce entre las áreas estratégicas que hemos analizado y los impactos. Y se van haciendo el sumatorio de todos los riesgos y vamos a tener un cómputo, un sumatorio cuantitativo de todo el riesgo para toda la área estratégica. ¿Y eso qué nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar lo más interesante en este análisis de riesgo, que es una priorización del riesgo. No todos los riesgos son igual de importantes y tendremos que acometer aquellos, o de manera más urgente, aquellos riesgos que sean muy altos o incluso moderados, ¿no? ¿Perdón? Exactamente. Es igual. Es una metodología parecida. Es igual. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Dudas? ¿Sí? Un segundito. Disculpadme un segundito. Aquí lo tengo. Ay, se me ha ido. Un segundo. Aquí. Fijaros, ¿no? Ya tenemos nuestra matriz de riesgo totalmente cumplimentada, completa, y vamos a tener ya una priorización, ¿no? Aquí nos está dando que tenemos 5 riesgos, 5 impactos a nivel alto, muy altos, ¿no? Frecuencia en las olas de calor, incidencia en la salud humana, intensidad frecuencia e intensidad en plagas, cambio en la frecuencia e intensidad de los incendios. Esos son los principales impactos que tendremos que acometer. En el plan de acción tendremos que dirigir todas esas acciones hacia estos riesgos. No tiene sentido hacerlo en los riesgos que están
de manera más baja, aunque habrá que también gestionarlos, ¿no? Vale, para hacer un análisis de riesgo importante y, digamos, coherente, o desde el principio, es muy importante la contextualización. ¿Por qué es importante la contextualización? Que es lo que siempre yo encuentro que flaquea en muchos planes municipales, ¿no? Cuando hablamos de contextualización, y me voy a ceñir ya a la presentación, estamos hablando de hacer una caracterización en todos los sentidos del municipio, a nivel socioeconómico, para saber lo vulnerable que realmente puede ser ese municipio, a nivel de demografía, medio físico, y aquí es donde entra, si queréis, veis, aquí sí que usamos nosotros un software de ArcGIS para hacer un análisis, una contextualización un poquito más avanzada. Realmente PMCC no te pide esto así, simplemente te pide que contextualices, ¿no? Que des datos de demografía, de renta, de análisis de medio biótico, del entorno incluso cultural. Pero, hombre, aquí estamos haciendo, por ejemplo, un estudio de inundabilidad. Estamos siendo muchísimo más precisos en aquellas zonas que sean más vulnerables a una inundación, ¿no? Fijaros también, ¿no? Gráficas, ¿no?, que extraemos de fuentes de información como el IECA a nivel de desempleo. También es importante para ese análisis de riesgo. Si todo esto no lo trabajamos de manera concienzuda, difícilmente vamos a tener un análisis de riesgo realmente bien establecido. Estamos un poco trabajando a ciegas. Esto me lo voy a saltar. Y fijaros, ¿no? Volviendo un poco a la adaptación, os estaba diciendo, vamos a trabajar con escenarios climáticos, horizontes y variables climáticas, adaptados ya al último informe de IPCC, al R6, ¿no? Aquí vamos a elegir siempre, siempre, siempre SSP3 3.7 en coherencia con la PAC, pero luego también podemos elegir, y yo recomiendo que se elija siempre también un escenario un poquito más pesimista, ¿no? Aquí os muestro un ejemplo real, por ejemplo, del municipio de Algodonales. Hicimos un histórico, ¿vale? Esto también, está también representado a nivel de datos, pero a nivel de mapa, y luego tuvimos tres horizontes, perdón, al 2040, 70 y 2100. Y de todas las variables climáticas que nosotros vimos, nos quedamos con estas, que al final pueden ser un tercio de las variables climáticas que podemos estudiar. ¿Por qué? Porque estas eran las más importantes en este municipio. Esto no es estanco, lo mismo dentro de 2 años, cuando analicemos de nuevo o actualicemos el análisis de riesgo, varían. Pero fijaros, ¿no? Esto casi siempre, en casi todos los municipios, vais a tener que estudiar esto, ¿no? Temperatura media, temperatura máxima media, número de días de olas de calor, número de noches tropicales, precipitación, olas de calor en su duración, intensidad máxima en todos los periodos, ¿no? Balance hídrico, índice de humedad, sequía. Siempre es mejor hacerlo tanto a 24 meses o a 60, ahí también podéis jugar un poco. Y luego la precipitación máxima que os decía, que nos daba un poquito la información de inundabilidad que nos daba Adazteca. Como os decía también, tenemos que hacerlo en todos los impactos que nos marca la ley en su artículo 20, ¿no? Fijaros. Y también identificar, cruzar toda esta información con las áreas estratégicas que también nos está, digamos, proponiendo la propia ley. Muy poquito más. Ah, mira, tenía aquí la priorización. Aquí se ve mucho más clara, ¿no? Fijaros que tenemos priorización por riesgo y priorización por área estratégica. Esto quizás sea lo más importante, ¿vale? Si tenemos que establecer medidas para el plan de acción, aquí en este caso nos vamos a centrar muchísimo en el sector agricultura, turismo y migraciones asociadas al cambio climático. Migraciones asociadas al cambio climático va tanto a nivel interno como externo. Migraciones que, por causas climáticas, obliguen a la propia ciudadanía que viva en un pueblo a emigrar, o viceversa, o sea, que también lleguen, ¿no? Fijaros que aquí nos daba la tercera área estratégica, que no sé si que se llame área estratégica un poco también, pero fijaros, ¿no? Y quizás en todas estas áreas estratégicas donde nos tenemos que centrar, en un PMCC, ¿no? Vamos a pasar, bueno, luego de haber hecho todo el análisis de riesgo, esto ya es algo voluntario, ¿eh? A mí me gusta hacerlo, a nosotros nos gusta hacerlo así, a nivel de ficha descriptiva, porque todo queda ahí como disperso, datos, ¿no? Aquí viene, digamos, el valor
que un técnico medioambiental o un consultor o quien sea que haga este plan municipal es el valor que realmente le estás dando. Aquí es donde tú estás haciendo una investigación bibliográfica, donde vas a aportar toda la información de la participación pública que hayáis hecho. Al final es redactar con toda la información que hemos tenido de análisis de riesgo, redactar cómo se va a comportar esa variable en tu municipio. A nivel de peligro, fijaros, ¿no?, el detalle de hablar de, de los ríos que puedan haber en ese sentido, de las zonas inundables, exposición, peligro, vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Aquí es donde más tiempo lleva esta fase de adaptación. Con todo esto ya tenemos el diagnóstico y ya nos va quedando poco, ¿vale? Que os decía anteriormente, casi el 70% del PMCC ya puede estar prácticamente hecho. Si este diagnóstico está perfecto, esto sale prácticamente solo. Aquí lo que sí es verdad que tendremos que trabajar muy bien en el plan de acción para atinar lo mejor posible con esas medidas que tengamos que incluir. Vale, os decía, estrategia y objetivos. PMCC no establece objetivos concretos de reducción ni de riesgo ni nada, ¿vale? Lo que sí te dice PMCC, y aquí viene establecido en la PAC, que tienes que ser coherente. Es decir, no tiene que, si estamos estableciendo un objetivo de reducción de emisiones, no tiene que ser igual a lo que dice la PAC, tiene que ser cercano. La PAC nos está diciendo que para el año 2030 tenemos que reducir todas las emisiones difusas, que son prácticamente todas las que tiene un municipio, al 39%. Por tanto, el objetivo que tengamos que establecer ya después de diagnóstico, para las emisiones, tiene que ir cercano al 39%. Habrá municipios que ya hayan avanzado mucho en sus estrategias, en sus medidas de reducción. Por tanto, el objetivo puede ser menor. Y municipios que no tengan nada hecho. Y su objetivo incluso tenga que ser mayor, más ambicioso. Y aquí también nos está diciendo objetivos concretos, como reducir el consumo de energía al 39%, energía renovable al 42%. Entonces, son objetivos concretos a los cuales nos tenemos que acercar. A nivel de riesgo, no dice un objetivo cuantitativo, es decir, establecer un objetivo cuantitativo de riesgo no tiene sentido ninguno. Es muy complejo viendo, digamos, la metodología que estamos usando, atinar tanto para tener un número de riesgo que podamos reducir o aumentar, ¿no? Pero sí a nivel cualitativo. Si tenemos un riesgo alto o muy alto de inundación, para 2030 vamos a establecer un objetivo medio o bajo. Y tendremos que ir revisando continuamente, cada 2 años, este tipo de objetivos. Bien, ¿me seguís? Vale. A nivel de plan de acción, os voy a mostrar de nuevo la herramienta y os comento cómo lo planteamos nosotros, aunque eso también es algo voluntario, ¿no? La propia herramienta, una vez que ya se hace toda la parte de diagnóstico, tenemos una parte de estrategia, que es un poco lo que hemos hablado, de aquí se establece el objetivo que nosotros estamos intentando abordar, y luego viene una parte importante, ¿no?, en la herramienta. Aquí nos está dando por cada actuación una serie de información que tenemos que detallar realmente. ¿Qué tipo de medida es? Por ejemplo, hay medidas que están enfocadas a la adaptación, ¿no? Medidas que están enfocadas a la mitigación, enfocadas a la eficiencia energética. Aquí tendremos que incluir un título de esa medida, tendremos que incluir realmente con qué acción se relaciona con la PAC, el organismo responsable que va a ejecutar esa medida. Fijaros que esto tiene un trabajo importantísimo. Y si además se están trabajando entre, por ejemplo, entidades externas y ayuntamientos, tiene que haber una coordinación muy potente para que lo que se establezca aquí sea coherente y cumplible, si no es imposible. Estamos viendo una descripción, un indicador de ejecución, una fuente y un método de esa ejecución, luego año de inicio y año final. Evidentemente esto no está escrito en piedra, esto se va moldeando según las necesidades y la realidad del municipio, pero sí es verdad que es algo que tú estableces con un compromiso firme. Descripción de fases y luego un apartado muy importante que os decía, creo que al principio, del presupuesto total, ¿vale? La Junta de Andalucía, cuando un municipio hace su PMCC, esto lo tiene muy en consideración. Entonces, aquellas subvenciones que puedan venir derivadas de la Junta de Andalucía se van a basar
en lo que tú hayas establecido en tu presupuesto de plan municipal. Fuente de financiación, si ya la conoces, y luego hay también parte, bueno, optativas, ¿no? de observaciones, etcétera. Vuelvo a la presentación porque obligatoriamente la ley establece que tendremos que establecer todo este tipo de medidas. Habrá ayuntamientos que tengan 7 medidas y ayuntamientos que puedan tener 60 medidas. Es decir, yo me he encontrado de todo, ni una cosa ni otra, tiene que ser algo equilibrado, ¿no? Pero siempre tenemos que establecer medidas de adaptación que aborden el análisis de riesgo, medidas de mitigación, y luego vamos a tener alguna serie de medidas que realmente se pueden enmarcar también en la adaptación y mitigación. Pero aquí la Junta quiere afinar un poquito más para intentar cumplir con el objetivo que estábamos hablando antes de renovables, de eficiencia energética. Tenemos que establecer medidas de ahorro y eficiencia energética, aumento de energía renovable, sensibilización y formación, sinergia, porque bueno, quizás medidas de adaptación puedan también sumar a la mitigación, y transversales, que es un poco parecido, ¿no? Todo esto, vosotros, cuando lo trabajéis, lo tendréis en vuestra... Sí. Perdona, es que no te oigo. Sí, exactamente. ¿Vale? Toda esa información la tendréis en la propia herramienta, pero luego lo tendréis que trasladar a un informe para que la persona o el organismo que estudie el PMCC lo entienda, ¿no? Desde mi punto de vista, la manera más eficaz de ver un plan de acción es estableciendo fichas de medida. Aquí vamos estableciendo todo lo que estamos hablando ahí en una ficha, ¿no? Según su artículo, ¿vale? Y así por cada una de las medidas, ¿no? De adaptación, de mitigación, todas, ¿no? Y yo creo que no me dejo nada atrás. Nos quedan 10 minutos. No sé si tenéis algún tipo de duda. Pasamos un poco a las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, el presupuesto que ha salido ahí al final, ¿eso hay que ejecutarlo, ese presupuesto? No, no es obligatorio. ¿Obligatorio te refieres? No. Ni mucho menos. De hecho, nos encontramos que hay veces, ¿no?, que incluso hay medidas que no sabemos un presupuesto real y es algo estimativo. O medidas que están implementando los ayuntamientos, pero que aún no se conoce un presupuesto real y se deja como a cero. Eso sí. Eso sí. Me refiero, no tienes que cumplirlo, pero si tú estás poniendo que tengo medidas de aumento de energía renovable y tengo una medida súper concreta de voy a instalar no sé cuántos megavatios hora de renovable con un presupuesto fijo, la Junta sí se va a fijar en eso. Además, tú puedes justificarlo de esa manera, aparte juntando el proyecto, ¿no? Pero si esto no es un compromiso, me refiero, es un compromiso más que, digamos, algo totalmente vinculante. Pero la Junta sí que es verdad que a nivel de subvenciones sí que te va a revisar tu plan. ¿Vale? Dime. Sobre el estado del agua y del suelo. Sí, bueno. A nivel de, por ejemplo, de disponibilidad del agua, sí que hay visores de embalses. No sabría decirte ahora mismo de qué fuente exactamente, no sé si del Ministerio de la Transición Ecológica, pero sí que existen. Luego, a nivel de estado del agua, ahí yo aconsejo más que sea algo mucho más concreto en el municipio. Por ejemplo, ahí sí te lo va a poder decir mucho mejor pues, o Confederación o la propia gestora del agua que gestione ese municipio, si tienen acceso a esa información, más que irte a otra cosa más general, porque varía muchísimo el estado del agua entre municipios. Disponibilidad del agua sí que puedes encontrar a nivel de embalse fácilmente. No me acuerdo ahora mismo exactamente la fuente, pero si la encuentras, vamos, buscas y te lo vas a encontrar rápido. Disponibilidad de fuentes de agua. Sí,
Junta tiene alguna herramienta que no sé si trabaja la evaluación de impacto ambiental, si la hacéis. No sabes si hay alguna herramienta parecida en cuanto a... Sí, es muy buena pregunta. Mira, yo personalmente no he trabajado con ella no por nada, sino porque no ha surgido la ocasión. Mira, verla aquí, dice Guía de Inclusión de Perspectiva Climática en la evaluación ambiental de instrumentos de planeamiento urbanístico. No es lo mismo que me estás diciendo, creo, pero sí que aquí ya se está refiriendo a una evaluación ambiental propia, ¿vale? Más dirigida al planeamiento urbanístico, evidentemente. Y aquí yo lo busqué el otro día. Bueno, vas a encontrar una guía, si incluyes esto, cópiatelo, vas a encontrar una guía que te detalla perfectamente cómo vincular todo esto que estamos hablando a una evaluación de impacto ambiental. Y eso es muy interesante. Yo personalmente no he trabajado con eso, me gustaría, pero no he trabajado. Dime. Que quería preguntarte cuándo el periodo para solicitar las subvenciones o qué modo hay. Eso depende. Eso dependerá del órgano que publique esa subvención. Ahora mismo me consta que en Andalucía, creo que a partir de mayo sale una nueva, digamos, batería de subvenciones a nivel climática, pero eso va a depender de la administración. Es decir, normalmente suele haber, digamos, reuniones informativas a los ayuntamientos previas a la subvención, porque a la hora de pedir una subvención tendréis que preparar un pliego, una memoria, para solicitar esa subvención, incluyendo a lo mejor todo lo que tengáis a nivel de plan municipal o PACES o todas las ordenanzas que podáis tener, ¿no? Normalmente se dan un plazo de 15 días, normalmente, pero es que eso depende mucho del organismo que saque a público la subvención. Pueden ser 15 días, 30 días, vamos, más no creo. Vale. Luego ya la resolución es muy diferente. ¿Y proyectos live, a lo mejor? Sí, igual. También, ¿no? Los Next Generation también. Vale. Incluso ¿cómo se llamaban? Los PRT, ¿no? Que también vienen un poco de Europa. Eso también no son subvenciones como... Bueno, sí, se pueden categorizar como subvenciones, pero van un poco por la misma línea. Vale. Claro, para poder llevar a cabo, ¿no?, este tipo de planes. Claro. No nos queda otra. Nos queda otra. Exactamente. A mí me consta que la Junta de Andalucía está trabajando... Precisamente, cuando la Junta de Andalucía sacó este proyecto tan masivo a los municipios, la intención de ellos realmente era dar cumplimiento con la ley, que creo que no lo he dicho, pero la ley sale en 2018 y se da 3 años para que todos los municipios andaluces hagan su PMCC, ¿no? En 2021 todos los municipios andaluces tendrían que tener hecho su PMCC, cosa que no es así, ¿no? De hecho, ahora se están aprobando el 96% de esos PMCC porque es lo que se traduce en esos municipios pequeños. Se me ha ido un poco el hilo a lo que te iba diciendo, pero se me ha ido ahora mismo el hilo. El tema de los fondos, ¿no?, que hay otro RT. Ah, exactamente. La Junta saca esto para dar cumplimiento, pero sobre todo para sacar ahora, en este año, una batería de subvenciones Vale. a todos estos municipios para ayudarles realmente a hacer una acción climática, porque hay verdaderos problemas para realmente ponerse en acción en este sentido, a nivel de recursos humanos, a nivel económico. Entonces, ese es, digamos, el proyecto más ambicioso que tiene a nivel de clima la Junta de Andalucía ahora mismo con los municipios. Vale. De hecho, ayer mismo lo comentaba la consejera. Vale. Claro, y supongo también que sería obligatorio el tema de la huella de carbono, ¿no? No sé si esa ley te dice algo, ¿no? Claro, en el propio PMCC lo tienes. Si haces tu PMCC, ya tienes tu huella de carbono. Si no haces tu PMCC, tú puedes hacer tu huella de carbono independientemente, incluso de la de tu ayuntamiento. ¿Vale? Pero sí, es obligatoria. Vale. Eso sí es obligatorio. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué os lleváis? Eso es lo positivo. Cuando se trabaja con PACES, por ejemplo, no hay tantas facilidades, por así decirlo. Tenemos que ir más a nuestro nivel técnico, lo que tenemos que tener nosotros, ¿no? La Junta, en este caso, sí que es verdad que es algo básico, pero sí que nos da muchísima información y muchísimas posibilidades y herramientas para que cualquier persona
pueda hacer, por lo menos pueda establecer una base técnica, que es realmente el objetivo de esto. Y a partir de ahí, ya cada uno trabaje. Eso es. Eso tiene sentido, porque al final es algo obligatorio. Por tanto, ahí sí que la Junta, bueno, yo creo que ha sido consciente y ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos, todos los técnicos municipales, consultores, etcétera, herramientas para... Dime. Pues mira, en otros países no lo sé, supongo que sí. En España me consta que en Islas Canarias sí que hay algo parecido. Es verdad que el visor de análisis de riesgo se está ejecutando ahora, pero bueno, ya tienen uno anterior. Y País Vasco sí que tiene, Cataluña, País Vasco, sobre todo País Vasco, sí que tiene muchísimas herramientas a nivel, sobre todo, que es lo que creo que es más importante aquí, tiene muchísimas herramientas a nivel municipal, a nivel de detalle local. Porque sí es verdad que encontramos muchas herramientas a nivel nacional, pero aquí de lo que se trata es de que todo esto lo hagamos con una mira en una escala lo más local posible. Y ahí, por ejemplo, en País Vasco sí que tiene, Galicia, algunos municipios de Galicia, también tiene mucha información interesante en ese sentido. Claro, la que quiera. Sí, os propone un ayuntamiento, bueno, supongo que dependerá de la magnitud del ayuntamiento, pero ¿cuánto tiempo le dais de plazo para tenerlo? En hacer esto, depende también. A ver, ahí depende de dos factores clave. De el tamaño del municipio y de la agilidad que tenga el municipio para tener muchos de los datos. Si no hace falta un dato porque lo tenemos nosotros, se puede hacer entre 3 y 6 meses. Si ya tenemos que ir a una recopilación de datos porque no tenemos los datos de la Junta de Andalucía, si el municipio lo tiene bien controlado, podemos establecer el mismo tiempo. Si no, ya la cosa se puede alargar, ¿vale? Pero en un municipio grande, por ejemplo, un municipio como Málaga, incluso 6 meses puede quedar corto. Tendrían que ser al menos un periodo de tiempo, sobre todo para que dé cabida a la participación pública, en el diagnóstico, en el plan de acción y luego incluso en la presentación pública. Depende, pero bueno, de media puede ser entre 4 o 6 meses más o menos. Sí. Bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.